Mi esposa vendió a escondidas la casa de mi madre, y dice que lo hizo por amor. Nunca pensé que la mujer con la que compartí mi vida durante más de 12 años sería capaz de algo así. Nunca imaginé que un acto tan calculado, tan frío, pudiera venir de alguien que me prometió amor eterno. La historia empieza con una promesa, como todas. O mejor dicho, con una despedida. Mi madre falleció el 14 de febrero. Ironías del destino, el día del amor, el día que más detestaba porque mi padre la abandonó justo en esa fecha. Ella se quedó con la casa familiar y con nosotros, sus hijos. Una casita vieja pero sólida en un barrio que fue perdiendo brillo, pero que ella cuidó como su santuario. Cuando enfermó de cáncer, se negó rotundamente a dejarla. Decía que si se iba de ahí, se moría más rápido. Y quizá tenía razón, porque el día que intentamos mudarla a un departamento cerca del hospital fue el día que dejó de hablar. No duró ni una semana después de eso. En su testamento, nos dejó cosas simples. A mi hermana menor le dio las joyas familiares. A mi hermano mayor, la biblioteca de nuestro padre. A mí, me dejó la casa. Quiero que sigas viviendo ahí, que mantengas viva la memoria, decía la carta que escribió a mano. Haz la tuya, cuídala como yo cuidé de ustedes. Mi esposa, Laura, no estaba de acuerdo. Nunca lo estuvo. Desde que comenzamos a salir, siempre le molestó que pasara tanto tiempo con mi madre. Decía que yo era un hombre demasiado familiar, que mi prioridad debía ser ella. Yo no lo veía así. Para mí, el amor no se mide en exclusividad, sino en presencia. Mi madre necesitaba cuidados, y Laura lo sabía. Cuando heredé la casa, lo primero que me dijo fue, véndela. Está en un barrio horrible, podríamos usar ese dinero para comprar algo más moderno. Le expliqué que no era solo una estructura, que no se trataba de metros cuadrados o una fachada renovada. Se trataba de historia, de raíces, de promesas. Ella fingió entender. Y eso es lo que más me duele. Pasaron los años. 3, para ser exactos. Laura y yo tuvimos muchas discusiones sobre la casa. Que si estaba mal ubicada, que si los vecinos eran ruidosos, que si la humedad del baño. Ella insistía en remodelarla con un estilo más minimalista, lo que en realidad significaba arrancarle el alma. Yo trabajaba mucho, demasiado. Me esforzaba para mantenerla cómoda, para pagar las deudas, para darle ese estilo de vida que tanto deseaba. Pero algo cambió en ella. Se volvió distante, evasiva, y yo estaba tan absorto en mis responsabilidades que no lo vi venir. Una mañana, al volver de un viaje de negocios de 3 días, noté algo extraño, las fotos de mi infancia en la repisa habían desaparecido. Las viejas cortinas que bordó mi madre ya no estaban. Los muebles antiguos tampoco. Todo tenía un aire frío, impersonal. Y fue entonces cuando lo vi. Un cartel de inmobiliaria, justo al frente. Propiedad en venta, trato cerrado. Creí que era un error. Pensé que quizás era de la casa de al lado. Pero al acercarme y ver el número de lote, se me cayó el mundo. Entré corriendo, casi derribando la puerta. ¿Qué es esto? Grité, sin poder controlar el temblor en mi voz. Laura estaba sentada en la sala, bebiendo vino. Ni siquiera se inmutó. La vendí, dijo, como si hubiera comprado un par de zapatos. ¿Qué dijiste? Vendí la casa. Ya firmé. Nos mudamos el próximo mes. Sentí un zumbido agudo en los oídos. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. ¿Cómo que la vendiste? ¿Cómo hiciste eso? Falsifiqué tu firma. Sé que está mal, pero tú no lo ibas a hacer nunca, y esta casa nos estaba matando. A ti, a mí. Era una cárcel emocional, no un hogar. No recuerdo haber gritado tanto en mi vida. Rompí una lámpara. Lloré. Le supliqué. Le grité que no tenía derecho. Le mostré la carta de mi madre una y otra vez, como si fuera un talismán que pudiera revertir lo irreversible. Pero Laura no dio marcha atrás. Lo hice por nosotros. Por amor. Esta casa te tenía anclado a un pasado que te consumía. No eras feliz. Yo sí era feliz. Era feliz aquí, con lo poco que tenía. Contigo, hasta ahora. Intentamos arreglarlo, pero fue inútil. La venta era legal. Aunque mi firma fuera falsa,
el proceso ya estaba consumado, y probarlo en un juicio tardaría años. El comprador ya había invertido en remodelaciones. No había vuelta atrás. Nos mudamos a un departamento lujoso, con vistas panorámicas. Pero cada vez que abría los ojos, lo primero que veía era un vacío que ni el mármol blanco ni las lámparas inteligentes podían llenar. Laura se volvió más radiante, más activa. Como si le hubieran quitado un peso de encima. A veces la escuchaba hablar por teléfono, reír con alguien. Sospeché. Espié. Descubrí que tenía una relación emocional con un arquitecto, un tal Federico. Ella juró que no fue físico, que solo compartían proyectos e ideas. Él fue quien me ayudó a ver lo que esta casa te estaba haciendo, dijo un día. No sé si me engañó en cuerpo, pero sí lo hizo en todo lo demás. Finalmente, un día me fui. No tomé nada. Solo una foto de mi madre y la carta. Pasé meses sin saber qué hacer. Pensé en demandarla. Pensé en desaparecer. Pensé en terminar con todo. Pero al final, hice lo que mi madre me pidió, cuidé de su memoria. Me mudé a una ciudad pequeña. Empecé de cero. Trabajo en una librería. Nadie sabe mi historia. Nadie me pregunta. A veces, por las noches, me conecto a Google Maps y busco la dirección. La casa ya no se parece en nada. Es moderna, con paredes de vidrio, luces LED y una piscina artificial. Pero aún puedo reconocer el viejo árbol que mamá plantó cuando yo nací. Un fresno torcido que se resiste a morir. Me gusta pensar que, de alguna forma, ella sigue ahí. Que yo también sigo ahí. Y Laura. No volví a saber de ella. Aunque a veces, al revisar mis correos, aparece una notificación sin abrir, con su nombre. No la leo. No tengo fuerzas. No sé si fui el tonto aferrado al pasado o el único que entendía lo que significa pertenecer a algo. No sé si Laura me traicionó, o me salvó. Pasaron 4 años desde que me fui. 4 inviernos y 4 veranos desde que dejé todo atrás y me refugié en esta ciudad de rostros nuevos y calles anónimas. Vivo en un departamento pequeño, sobre una librería de segunda mano. No es mucho, pero huele a papel viejo y café, y eso basta. Nadie me pregunta de dónde vengo, ni por qué a veces me quedo mirando al vacío con los ojos húmedos. Me convertí en un hombre tranquilo. O quizás en uno derrotado. A estas alturas, no lo distingo. Laura nunca volvió a buscarme en persona. Solo estaban esos correos electrónicos sin abrir, cada tanto, como pequeñas piedras que me recordaban que el pasado todavía me miraba desde alguna esquina. Hasta que un día, lo hizo. Yo estaba cerrando la librería. Era otoño, lo recuerdo bien porque las hojas se amontonaban en la entrada y un niño me había preguntado si podía llevárselas para una tarea escolar. Mientras barría, la vi. Parada al otro lado de la calle, con un abrigo gris y el cabello más corto. Por un instante pensé que era una ilusión, un fantasma que mi culpa había convocado. Pero no. Era ella. Más delgada, con la mirada triste. Me observaba como si no supiera si acercarse o huir. Como si el tiempo le pesara igual que a mí. Hola, dijo, cruzando la calle. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. ¿Cómo me encontraste? Tu hermano, me escribió hace un mes. Me dijo que estabas bien. Me dio la dirección. Asentí, con los labios apretados. No sabía si quería abrazarla o gritarle. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo le sostuve la mirada. ¿Qué haces aquí, Laura? Estoy enferma, respondió, sin rodeos. Cáncer. Páncreas. Avanzado. Sentí que el aire me abandonaba. No por amor, ni por nostalgia. Sino por esa maldita ironía que parecía perseguirme. El cáncer se llevó a mi madre, y ahora venía por la mujer que destruyó lo que quedaba de ella. No vine por lástima, continuó. Vine porque tenía que decirte algo. Porque, tú fuiste el único que realmente me amó. Lo sé ahora. Lo entendí demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Para pedir perdón. Para explicarte por qué hice lo que hice. Para contarte que me arrepentí desde el primer día. La invité a pasar. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque una parte de mí seguía buscando sentido. Tal vez porque,
aunque su traición me había roto, todavía necesitaba entender. Nos sentamos en la pequeña cocina, rodeados de tazas desparejadas y estanterías llenas de libros que nadie compraba. Después de vender la casa, pensé que sería libre, dijo. Libre de tus silencios, de esa sombra de tu madre que estaba en cada rincón. Pero lo que no supe ver es que lo único que nos sostenía, era precisamente eso. El amor que tenías por ella. Por tus raíces. Yo trataba de arrancarlas porque no sabía cómo amar sin destruir. Y destruiste todo, respondí. Incluso lo que no entendías. Laura asintió. Estaba más frágil. Tenía las uñas descoloridas y los dedos le temblaban. Quise escribirte tantas veces. Pero cada vez que abría un nuevo mensaje, no sabía cómo empezar. Pensé que contarte del cáncer sería una forma de que me perdonaras. Pero ahora lo veo claro. No vine a pedir perdón. Vine a despedirme. Se quedó conmigo esa noche. No dormimos juntos. Compartimos el silencio, como viejos conocidos que ya no esperan nada. Me habló de Federico. De cómo él también la dejó. De cómo se sintió vacía en una casa demasiado blanca, demasiado grande. De cómo lloraba frente al fresno, el único testigo que no la juzgaba. Ese árbol no dejó de florecer, dijo. Como si siguiera esperándote. No respondí. No sabía si dolía más lo que me contaba o lo que callaba. Al amanecer, se fue. Me dejó una caja con cartas. Algunas eran para mí. Otras eran copias de la carta de mi madre, impresas y subrayadas. Me había obsesionado con entender lo que aquella mujer quería decirle a su hijo. Lo que yo había entendido desde el primer día. Pasaron 3 meses. Un día, recibí un sobre sin remitente. Era una notificación del hospital. Laura había fallecido la semana anterior. En el testamento, me dejaba lo único que aún poseía, una cuenta de ahorros con poco dinero, y una indicación. Si algún día vuelves, planta un árbol más junto al fresno. Hazlo por mí. No para recordar lo que fui, sino para que algo mío florezca sin destruir lo tuyo. No volví a la casa. Ni siquiera busqué la dirección en Google Maps. Pero fui al vivero. Compré una semilla de jacarandá y la planté en el jardín trasero de la librería, al lado de un rincón donde la luz cae suave al atardecer. Hoy floreció por primera vez. Lilas suaves, como sus antiguos vestidos.